Bienvenidos, estimados y estimadas estudiantes. Esta es la primera clase que tendremos en el curso de Investigación y Estadística 1. Bienvenidos, estimados y estimadas estudiantes. Esta será la primera clase que tendremos del curso de Investigación y Estadística 1. En esta oportunidad abordaremos lo que es una investigación y el tipo de investigación que realizaremos en este curso. Asimismo, también hablaremos un poco acerca de lo que es una teoría y cómo es que esta nos ayuda a realizar una investigación. Comencemos por ¿qué es investigar? La palabra en sí tiene distintas acepciones, tal vez algunas un poco más sencillas o con una connotación no tan complicada. Sin embargo, cuando hablemos de investigar, vamos a hablar acerca de lo que es una investigación dentro del contexto académico, lo que requiere distintos contenidos y conceptos que ustedes deben saber. Primero, ¿por qué investigamos? De por sí, el ser humano es un ser curioso que intenta comprender el mundo. Entonces, va a hacer lo posible por averiguar las razones o las causas detrás de los fenómenos que nos rodean. Y es a partir de este proceso de averiguación de que vamos construyendo nuevos conocimientos para comprender el mundo. Este proceso de averiguación es lo que se le conoce como investigar. Entonces, voy a poner un pequeño ejemplo para que se entienda un poco cómo es que hemos estado investigando y construyendo el conocimiento del mundo. Digamos que este círculo blanco es todo el conocimiento que se sabe actualmente sobre los fenómenos del universo y los fenómenos relacionados al ser humano. Cuando ustedes están en la educación básica regular, en el colegio, ustedes van a aprender los conceptos básicos que deben saber para poder interactuar con el mundo que los rodea. A medida que ustedes van progresando en su vida académica, van a poder aprender más. Digamos que este espacio gris que se ha aumentado es los conocimientos que están aprendiendo al momento de llevar una carrera universitaria. Si se dan cuenta, ya no es que esté yendo por todos lados, sino que se está especificando un poquito más. Ya su conocimiento se está especializando en alguna temática o en un concepto en particular. Entonces, así va creciendo su comprensión de lo que existe actualmente en el mundo y acerca de los fenómenos del universo y del ser humano. Cuando lleguen a una maestría, van a poder aumentar más este conocimiento, van a poder comprender más estos fenómenos y van a poder seguir avanzando. Y si desean ustedes, al momento de llevar un doctorado, no solamente van a conocer todo lo que hay que saber de esa rama que ustedes han elegido, sino que ustedes van a poder empezar a generar investigación que los va a ayudar a expandir el conocimiento que se conoce actualmente. Entonces, así funciona una investigación. Pero, ¿cómo logramos conseguir nuevos conocimientos sobre los fenómenos investigados? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, para cualquier tipo de investigación en el campo académico se utiliza el método científico. Cualquier ciencia, desde las ciencias más puras como física, química, matemática, biología, etcétera, hasta las ciencias más sociales como la psicología, se utiliza el método científico. Necesitamos este método científico porque nos permite identificar a partir de una manera más estandarizada, más válida, las causas que pueden estar influyendo o estar sucediendo en un evento determinado. Todo eso se da mediante una observación controlada. Cuando menciono esta observación controlada, no me estoy refiriendo al mero hecho de quedarte a mirar qué está pasando y analizarlo, no. Puede ser una observación tal cual, así, en una investigación, pero cuando nos referimos a observación controlada es utilizar distintos instrumentos o herramientas para poder observar y recoger data del fenómeno de una manera controlada que no pueda afectarlo. Eh, Otro aspecto importante de una investigación que nos permite el método científico es que el método científico nos da pasos determinados para poder realizar la investigación. Yo voy a reportar estos pasos determinados para que cualquier otra persona que lea un artículo que yo he hecho o lea mi investigación pueda replicar tal cual el estudio que yo he realizado. Esta posibilidad de hacer una réplica de mi estudio o del estudio que ustedes sean permite corregir el entendimiento de algunos fenómenos a medida que este estudio se va replicando. ¿Cómo es esto?
Digamos que yo hago una investigación con estudiantes universitarios de Lima, Perú, de una universidad privada, e identifico que cierto fenómeno se debe a causas ABC. Otra persona en Europa, digamos, no sé, España, lee mi investigación y dice, qué interesante, yo quiero replicarlo. Y utiliza el mismo método que yo estoy reportando, los mismos instrumentos que estoy reportando, e identifica que el fenómeno ocurre a grandes rasgos de la manera que yo lo reporté, pero con pequeñas variaciones. Esto puede deberse a que el contexto que está realizando la investigación, la población, características particulares de una población, incluso la metodología, el instrumento de cómo se ha utilizado, puede estar afectando a los resultados. Lo que hace de que el fenómeno que yo estoy explicando, o el entendimiento de este fenómeno explicado, se corrija o se expanda y pueda mejorar mejorar el entendimiento de este fenómeno. Una de las ventajas del método científico es el énfasis que se hace a la observación empírica de un fenómeno. Es decir, que ustedes van a recolectar la data de este fenómeno para poder analizarla y reportar conclusiones. Este procedimiento que te permite el método científico ofrece una ventaja sobre simples opiniones o creencias que puedan tener las personas. Por ejemplo, hay una creencia popular en el que si es que la comida se cae del piso, tienes 3, 4, 5 segundos para recogerla antes de que esté desperdiciada. Puedes encontrarte con personas así y tú puedes hacer un estudio en el que demuestras de que no importa el tiempo en el que la comida esté en el piso, sino qué tan contaminado está el piso para que la comida sea o no sea desechable. Entonces tú a partir de esa data la puedes presentar, analizar y decirle a la persona, ya bueno, tu creencia, opinión es interesante, pero yo tengo data que corrobora completamente lo contrario de lo que tú dices. Eso no, eso es una creencia falsa y tengo evidencia para decirte que es falsa. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene el método científico. Sin embargo, no solamente necesitamos de un método científico para poder realizar una investigación. El método científico es la herramienta o el conjunto de herramientas que tú vas a utilizar para darle validez o sentido a tu investigación. Pero tú tienes que partir de una base, tienes que partir de un marco conceptual que pueda ayudarte a comprender un fenómeno, el fenómeno que estás queriendo investigar. Para ello, siempre utilizamos teorías. Una teoría puede definirse como un conjunto de premisas que explican una variedad de ocurrencias de un fenómeno. A mayor número de ocurrencias y menos premisas, más fuerte será la teoría. Por ejemplo, utilicemos una teoría bastante validada, como es la ley de la gravedad, que a partir de una simple premisa de la atracción de los cuerpos a partir de su masa, puede explicar por qué una manzana cae, cómo funciona el movimiento de los cuerpos celestiales, o cómo funciona el movimiento de un cohete o de un avión cuando está en el aire. A partir de esta simple premisa, puedes explicar conductas o fenómenos complejos en un mayor número incluso. Pero eso ocurre cuando son ciencias o disciplinas más fuertes o puras, donde la medición es más objetiva y tienes una medida un poco más exacta de estas variables. Pero en psicología, ¿cómo funciona una teoría? En psicología, las teorías cumplen dos funciones importantes. La primera es que provee un marco conceptual para la visualización sistemática de datos, y la segunda es que permite a los investigadores realizar inferencias o predicciones. Una teoría es una secuencia de premisas que explican el fenómeno. Pero esta secuencia de premisas no salen de la nada. Normalmente en psicología, las teorías se forman a partir de la observación de un fenómeno para poder ser analizado y empezar a explicar o describir cómo es que funciona. Por ejemplo, vamos a utilizar un ejemplo bastante conocido, el de la teoría de la autodeterminación. Para aquellos que no lo sepan, la teoría de la autodeterminación es una teoría de la motivación que explica que el ser humano realiza conductas debido a impulsos externos e internos. Entonces, ¿cómo inició esa teoría? Uno de los creadores de la teoría, eh, Ryan Deci, estaba en una clase en la universidad bastante aburrido y empezó a identificar de que
él está en la clase y quería prestar atención en la clase, pero no quería estar en la clase. Y se dio cuenta de que tal vez habían procesos mentales internos que están influyendo en su decisión. Una cosa es lo que está haciendo y otra cosa es lo que quiere. Entonces empezó a sistematizar data a partir de esa premisa, de que hay seres humanos que, a pesar de que no quieren estar en un lugar, lo están haciendo porque hay razones tal vez un poco más personales por las que quieren hacerlo, no solamente porque le causa placer. Y empezó a sistematizar la data, empezó a hacer investigación y empezó a construir todo un corpus sobre lo que es una teoría de motivación. Y es a partir de esa teoría en que empieza a hacer investigaciones y ya puede realizar inferencias. ¿Cómo funcionan estas inferencias? Utilicemos la misma teoría entonces de motivación. La teoría refiere de que cuando una persona realiza acciones debido a que no le gusta o porque está siendo obligado, eventualmente va a sentirse mal y va a dejar de hacer esa actividad, va a dejar de realizar una conducta. Por el contrario, si es que está en un contexto en el que él quiere realizar una actividad o se fomenta esa actividad o él reconoce que esa actividad que está realizando es importante para él o para sus objetivos, va a tener outputs más positivos, se va a sentir mejor, va a tener mayor dedicación y va incluso a, si es un contexto de aprendizaje, va a aprender más. Entonces, bajo estas premisas yo puedo decir, si están en un contexto en el que yo promuevo el control o motivación externa para que ustedes hagan algo, ustedes no lo van a hacer. Pero en cambio, si yo propongo una situación en la que les voy a dar actividades o realizar conductas que a ustedes sí les gusta, o yo les explico incluso que si hacen esto va a ser por su bien o van a obtener algo positivo para ustedes, ustedes probablemente lo van a realizar. Existe un inconveniente con algunas teorías psicológicas, debido a que la psicología nace desde una perspectiva un poco más subjetiva y poco contextualizada o delimitada. Algunos conceptos son difusos, no están bien definidos o son difíciles de medir. Debido a ello, esto hace muy difícil poder obtener resultados que se mantengan en el tiempo o resultados replicables. Sin embargo, esto está cambiando, progresivamente está cambiando. Se está adoptando una visión un poco más objetiva de la psicología, sin embargo, es un proceso un poco complicado y no aplicable a todas las teorías. Hay teorías que lamentablemente no van a estar sujetas a este tipo de limitación o incluso no pueden estar sujetas al uso del método científico. Una de esas teorías puede ser el psicoanálisis, debido a ciertas complejidades conceptuales y teóricas, no puede ser sujeta a una investigación y mucho menos a una investigación experimental. A veces una teoría está incompleta o no puede explicar adecuadamente un fenómeno. Esto puede deberse a que hay una falta de información. El hecho de que tú puedas tener una premisa o puedas plantear premisas que expliquen un fenómeno en particular no necesariamente va a hacer de que la teoría explique ese fenómeno en distintos contextos. Pero eso tampoco significa que esté mal o esté equivocada la teoría, simplemente que falta recolectar data. Y hay teorías que han iniciado, están comenzando hoy en día a ganar un montón de peso debido a que están recolectando data y ya están explicando mejor los fenómenos que están estudiando. Lo que conlleva a tener una pregunta importante. Estamos recolectando información, distintas teorías están recolectando información, pero ¿eso hace que todas las teorías sean correctas? No, no. De hecho, hay varias teorías que ya han sido desacreditadas con el paso del tiempo. Sin embargo, no existe una manera fácil de corroborar si una teoría es correcta o no. Se necesita mucha data, se necesita distintas investigaciones o metodologías de investigación que puedan darle mayor validez o mayor credibilidad a una teoría. Teorías que hoy en día pueden ser bastante aceptadas, más adelante pueden ser rechazadas o pueden ser consideradas no necesariamente válidas para ser utilizadas en el contexto de psicología. Entonces, ¿qué podemos hacer para probar o darle mayor validez a una teoría? Investigar. La pregunta sería si es que podemos hacer que una teoría realmente sea válida o correcta. Y la respuesta es que no. No podemos decir que una teoría sea absolutamente correcta porque no se tiene una ciencia cierta de que sí lo sea, por eso es una teoría.
Lo que se puede hacer es investigar para darle mayor validez a esa teoría y poder identificar escenarios en que esa teoría es la mejor o la mejor opción para ser utilizada para explicar un fenómeno. ¿Cómo se investiga? Existen distintos tipos de clasificación de una investigación, pero debido a la naturaleza de este curso, vamos a clasificarla de la siguiente manera: en estudios experimentales y estudios no experimentales. En los estudios experimentales tenemos a los experimentos puros, los cuasi-experimentos y los pre-experimentos. En los no experimentales tenemos el estudio transversal y el estudio longitudinal. En el estudio transversal puedes encontrar los estudios descriptivos y los estudios correlacionales. En este curso nosotros nos enfocaremos justamente en estos. ¿Qué es un diseño experimental? Lo que es un experimento es un estudio controlado de pasos estandarizados donde se manipula una variable para poder identificar su influencia en otra variable. En un experimento siempre debe existir una variable independiente y una variable dependiente. Además, también tienen que tener en cuenta de que existen factores externos al experimento que pueden estar afectando a la variable dependiente. Entonces, lo que se quiere es controlar el mayor número de variables externas que puedan afectar tu variable dependiente, para así solamente saber de que la variable independiente es la que está afectando a la dependiente. Los requisitos para un experimento podemos enumerar tres: la manipulación intencional de una o más variables independientes, medir el efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente, y el control o validez internas de la situación experimental. Comencemos con la manipulación intencional. No puede ser un experimento si es que ustedes no manipulan una variable. Si ustedes no manipulan una variable, entonces no es un experimento. Ustedes tienen que manipular la magnitud, cómo presentan y cómo es de que van a utilizar esta variable para poder hacer de esto un experimento. ¿Qué ocurre si ustedes quieren hacer una comparación entre dos grupos? Pero esos dos grupos se forman a partir de características más que nada eh, demográficas. Digamos que ustedes quieren comparar el nivel de motivación interna o intrínseca que tiene una persona por realizar tareas de universidad en estudiantes de primer ciclo y de último ciclo. Eso no sería un experimento. Eso sería solamente un estudio comparativo. Ustedes no están manipulando una variable. El segundo requisito es medir el efecto. Cuando hablamos acerca de medir el efecto, es que siempre tienen que tener en cuenta de que la variable dependiente tiene que ser medida de alguna manera, ya sea a partir de cuestionarios, escalas, observación, entrevistas, mediciones fisiológicas o análisis de contenido a partir de una pregunta que le puedan hacer. ¿De acuerdo? Es importante de que puedan elegir la mejor manera de cómo evaluar esta variable dependiente. En este caso, debido a las limitaciones que tenemos por la situación actual que está pasando el país, vamos a tener que utilizar algunas estrategias virtuales para poder medir su variable dependiente. El tercer requisito es la validez interna. Esto se refiere al grado de confianza con que puede inferirse si una relación causa-efecto entre dos o más variables es o no interpretable en el sentido indicado por el investigador. Es decir, si efectivamente existe una relación de causalidad entre las variables que he elegido. ¿Cómo puede verse afectada la validez interna? Puede verse afectada por una mala aplicación de instrumentos. Digamos que la aplicación tendría que darse con una consigna determinada y la consigna no se da adecuadamente a los participantes. A algunos le doy una consigna, a otros otra consigna, y después les pido que respondan o les aplico el instrumento. Esa data ya no es válida. Ya rompiste la validez interna del experimento. Otro caso de validez, otro caso que puede afectar la validez interna del experimento son variables externas no controladas. ¿A qué se refiere? Digamos que ustedes están queriendo medir la memoria a partir de la presentación de palabras a partir de un audio. Entonces ustedes les hacen escuchar un audio con algunas palabras. Pero justamente la vez que están aplicando,
hay una construcción al costado o alguien está haciendo mucho ruido en el lugar donde se está realizando la aplicación y la persona tiene problemas para escuchar las palabras. Esa información que ustedes van a recabar de esos participantes ya no es válida, porque ha habido un estímulo externo que ha interrumpido la aplicación, lo que hace que tus resultados no sean confiables. La difusión de tratamientos experimentales hace referencia a que los participantes empiecen a comunicarse o se les comunique cuál es el objetivo del estudio o que algunos reciben o no reciben el mismo estímulo. Entonces se pasan la voz y en consecuencia la data que están recabando ya no es válida porque ya se enteraron de que están haciendo un estudio con distintos estímulos y eso va a alterar la respuesta que ellos van a tener. Otro tema son errores de selección. Esto es bastante común. Ustedes pueden realizar un estudio, digamos, que está enfocado en personas que les gusta la música. Ustedes quieren ver un estudio de música, digamos. Entonces, ustedes quieren ver cómo la música puede calmar o acelerar a la persona. Sin embargo, en el momento de que eligen a su muestra, eligen a varias personas que se dedican a la música, o que son músicos. Y a varias personas que no, que son personas que no tienen tanto interés en la música de esa manera. Entonces, la data no va a ser la más adecuada debido a que no han seleccionado una muestra adecuada para los objetivos. En ese sentido, deberían elegir una muestra que se responda a los objetivos que ustedes necesitan. Por ejemplo, si yo quiero probar la eficacia de un videojuego para la enseñanza de matemáticas, no voy a aplicarla con estudiantes de historia de una universidad. Sería bastante ridículo. Tienen que saber cómo elegir una muestra. Y finalmente está la mortalidad experimental. Ustedes saben que en todo estudio siempre hay un consentimiento informado en que se le informa a la persona que puede retirarse cuando él desee. Poco común, pero pasa. Entonces ocurre de que mientras estás en la aplicación, varias personas deciden no participar o se retiran del experimento. Y es ahí donde ya pierdes la data y ya no tienes suficiente información para poder realizar la relación causa-efecto entre tus variables. Ahora, ¿qué es y qué no es un experimento? Voy a presentar algunos ejemplos para poder analizarlos y ver si es que son o no son un experimento. Y en el caso de que no lo sean, ¿por qué no lo son? Debido a que voy a presentar un video, les voy a dejar acá la fuente abajo para que puedan acceder y se enteren acerca de cómo trató, pero igual yo lo voy a describir a grandes rasgos. En el primer ejemplo es un clásico experimento de psicología social en el que la persona que hace el video parte de la premisa de que las personas suelen ayudar más o tener conductas más prosociales con personas que son delgadas en comparación de personas que no son delgadas. Para ello, lo que hace esta persona es elegir a dos chicas, una chica considerada, entre comillas, delgada, y otra chica considerada, entre comillas, no delgada. Y elige una zona en particular y decide o le pide a cada una de ellas que camine y finja que ha tropezado y que suelte las cosas que está cargando en sus manos. En el caso de la chica delgada, cuando ella tropieza y suelta sus cosas, varias personas se acercan a ayudarla y a preguntar cómo está. En el caso contrario, cuando la chica no delgada tropieza y se le caen las cosas, nadie se le acerca a ayudar, o muy pocas personas se le acercan a ayudarla. Entonces, el análisis que hace la persona que hizo este video es de que existen ciertos prejuicios de las personas hacia, la fluidez delgada, que promueve más conductas o actitudes prosociales de querer ayudarla. También hay cierto nivel de prejuicio ahí, pero eso es un poco lo que explica el video. Ahora, ¿esto es un experimento? Hay una variable independiente, incluso hay una variable independiente con dos niveles. La variable independiente es delgadez, si es delgado o no es delgado. Y hay una variable dependiente, que es la ayuda, si se acercan a ayudarlo o no. En este caso tenemos variable independiente y dependiente, pero
¿Qué nos falta? Aquí hay un claro ejemplo de un mal control de variables externas. Si se dan cuenta, no se ha controlado aleatoriamente a los participantes. Las personas que pasaban por ahí pueden tener características bien particulares que no hace que la muestra sea homogénea. Y también la recolección de la data puede ser tal vez no la más adecuada. La conducta de ayuda solamente por conducta de ayuda o puede haber otro factor externo que esté influyendo ahí. Puede ser necesariamente la delgadez el factor que hace que las personas ayuden a la chica delgada. O sea, hay un montón de variables que no se están controlando. Entonces, esto, si bien es un intento bastante interesante de corroborar los prejuicios de la gente, no es un buen experimento. El segundo ejemplo es, también ahí pueden acceder al video, es de una persona que está en la calle con una pancarta que dice soy gay, me das un abrazo, y espera a que las personas se acerquen y le den un abrazo cuando él lo pida. En este experimento, o bueno, en este ejemplo, también se encuentra el mismo inconveniente que en el ejemplo anterior. Y siempre que vean un video sobre alguien que hace un experimento social entre comillas, en la calle, queriendo ver los prejuicios, estereotipos de la gente, el desconocimiento de la gente, eso no es un experimento, porque no hay control de variables. El otro tema en este caso es de que digamos que existe una variable independiente, que es la sexualidad de la persona que tiene la pancarta, y la variable dependiente sería el abrazo, si se lo da o no. Sin embargo, la variable dependiente solamente tiene un nivel, y si tiene un nivel, entonces no hay un punto de comparación. Si no hay comparación, entonces no es un experimento. Entonces ahí también tenemos una falla al momento de hablar de que esto es o no un experimento. Y el tercer ejemplo es un ejemplo clásico que cuando una persona te dice sí, voy a hacer un experimento y obviamente no es un experimento. Existe un mito común de que un experimento es voy a ver qué pasa, voy a experimentar con esto y ver qué me sale. Y lo utilizan así, voy a hacer un experimento. Pero eso no es un experimento. El ejemplo aquí que pueden observar en ese link es que se le pide al observador de que cuente el número de pases que se dan las personas con la pelota durante el video. Entonces las personas se van a dar n pases, perdón. Y la persona tiene que empezar a contarlos. Los cuenta. El inconveniente está, o bueno, la parte interesante de este video es de que mientras las personas están dando estos pases al balón, aparece una figura particularmente extraña en el fondo, caminando incluso entre ellos, y el observador no suele darse cuenta de ello debido a que está contando los pases del balón. Ahora, esto es un video particularmente divertido y bastante interesante, pero no es correcto llamarlo un experimento. Sin embargo, muchas personas que no conocen ese tipo de metodología suelen llamarlo así, un experimento. Ahora, hemos hablado acerca de la herramienta o el conjunto de herramientas o pasos que tenemos que seguir para poder realizar una investigación, que es el método científico, la teoría detrás que tenemos que utilizar para poder basarnos, utilizar como marco para realizar la investigación, pero hay una parte también muy importante que se tiene que tocar, que es la problemática. Ustedes no hacen un estudio simplemente porque sienten curiosidad o porque quieren saber algo en particular. Es parte importante de un estudio. Sin embargo, recuerden que todo estudio e investigación que realizan responde a una problemática, responde a un fenómeno de la realidad que ustedes quieren estudiar para poder explicarlo y, si es posible, encontrar una solución. Entonces, una investigación debe responder a una problemática real. Y en psicología nos basamos o tenemos 4 ejes: violencia, desarrollo, inclusión y exclusión social y salud. Durante el curso vamos a conversar cuál podría ser el eje más adecuado para ustedes según los temas de interés que tengan y vamos a ver cómo podemos aterrizarlos a una problemática real relevante que ustedes consideren necesaria investigar. Para ello vamos a
tener que conversar para poder llegar a elegir la mejor opción para ustedes. Luego de identificar una problemática, es importante que identifiquen el marco teórico con el que desean abordar una problemática. Esto es importante, ¿ya? Porque un mismo fenómeno, un mismo problema, puede ser abordado desde distintas teorías. Entonces ustedes pueden utilizar un marco conceptual distinto para poder analizar ese fenómeno. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo decido yo qué teoría o qué marco teórico es el más adecuado para la problemática que estoy queriendo investigar? Bueno, eso es sencillo. Tienen que leer, tienen que buscar un montón de información, de estudios, de papers científicos que hablen acerca de la problemática, la temática que ustedes quieren investigar, e identificar cuál suele ser la teoría más utilizada o abordada en ese campo. Teorías que tengan sustento empírico, obviamente. Entonces, a medida que ustedes van revisando información, van a darse cuenta de que existe una línea de investigación con un marco teórico particular que aborda el fenómeno que ustedes quieren estudiar. Eh, para ello, van a tener que después de identificar su problemática, van a tener que meterse a buscar y leer un montón. Y no se preocupen, la universidad tiene varias bases de datos a las que ustedes pueden acceder para buscar información. Asimismo, si bien existe una complicación con el aspecto físico de no poder ir a la biblioteca a sacar libros, tienen la opción de poder descargar artículos y poder utilizarlos virtualmente. Asimismo, también contamos con algunos libros en versión PDF, algunos capítulos en versión PDF también de libros, que pueden serles de ayuda. Eso también se puede conversar para poder ayudarlos. Pero sí hago el énfasis en que se basen más que nada en artículos científicos y específicamente artículos publicados en los últimos 5 años. Bien, una vez identificado tu problema y una vez que ya tienes tu marco teórico, debes identificar qué variables estás trabajando. Bueno, ya lo hemos mencionado, existen 3 tipos de variables: la variable independiente, que es la que se manipula; la variable dependiente, que es la que se observa; y la variable de control, que es la que ustedes van a controlar. Si no hay control de variables, recuerden, su experimento no tiene sentido. Entonces, de estas 3, yo considero que la independiente y la dependiente ustedes tienen que tener un dominio básico de ellos, pero de control es donde ustedes tienen que tener mucho más énfasis para poder controlar todo. Y bueno, eso sería todo en esta primera clase. Voy a colgar otro video con algunas indicaciones adicionales sobre lo que vamos a ver la siguiente semana. Y adicionalmente les pido que por favor revisen este video las veces que consideren necesario y utilicen las imágenes interactivas que estoy colocando. Va a ser imágenes que van a poder ayudar o a ahondar en algunos conceptos que hemos tocado el día de hoy y que va a generar también que ustedes puedan comprender mejor los temas. Recuerden que si tienen cualquier consulta o duda, pueden mandarme un correo y yo voy a responderles lo más rápido que pueda. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente oportunidad.